es un caso de ontología, ¿no? Porque los anestésicos locales se usa bastante en el campo de la odontología, ¿no? Entonces, un hombre de 32 años acude a su dentista para someterse a una serie de procedimientos dentales, que incluyen extracción de muelas del juicio y tratamiento de caries en varias ubicaciones. Se espera que el procedimiento sea prolongado, entonces es importante, ¿no? Sea prolongado. Son casos clínicos, ¿no? Son casos clínicos. Unos pueden ser, digamos, casos prácticos reales, otros, digamos, como con fines académicos, ¿no? Se espera que el procedimiento sea prolongado. El dentista planea usar un anestésico local para garantizar la comodidad del paciente durante todo el procedimiento, ¿no? Porque lo que hace el anestésico local es bloquear la transmisión del impulso del dolor, ¿no es cierto? En este caso, bloquea canales de sodio, sodio, voltaje dependientes, ¿no? Entonces dice, el dentista planea usar un anestésico local para garantizar la comodidad del paciente durante todo el procedimiento. ¿Cuál de los siguientes anestésicos locales es la mejor opción para este procedimiento, considerando la necesidad de una duración prolongada de acción? Tenemos lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, prilocaína, articaína. Ya vamos a ver. Recuerden que de los anestésicos locales más usados está la lidocaína, que es el más usado en general. También está bupivacaína, ¿no? Los demás también se usan, pero en menos frecuencia comparada con los anteriores, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver un cuadro acá. Recuerden que el mecanismo de acción y finalmente el efecto del anestésico local va a estar influenciado por el pK del fármaco, o sea, del mismo anestésico local, un pK que determina si el anestésico local está protonado o desprotonado, ¿no? Recuerden que el anestésico local se tenía que sufrir una transformación a nivel de protones para poder pasar del extra al intracelular y tener sus efectos, ¿no es cierto? Entonces, mucho depende del pK, el propio anestésico local, y lo otro hemos mencionado que depende del pH del medio, ¿no? Por ejemplo, pHs ácidos disminuyen el efecto de los anestésicos locales. Por ejemplo, un pH ácido, por ejemplo, está presente en una herida contaminada, por ejemplo, por eso es que las heridas antiestructurales se limpian para que el anestésico local tenga un mejor efecto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Las heridas contaminadas tienen medio ácido y estos hacen que el medio ácido tiene hidrogeniones, el hidrogenión se une al anestésico local, el anestésico local difunde poco la membrana bicapa lipídica y disminuye su efecto, ¿no es cierto? Entonces mucho depende del pK del propio medicamento y del pH del medio. Recuerde que la latencia en este caso del anestésico local, se refiere al tiempo en que yo pongo el anestésico y en cuánto tiempo espero que inicie su efecto, ¿no? Y otra cosa es la duración, que es en cuánto tiempo dura el efecto, ¿no? La latencia se refiere al tiempo en que pasa desde que yo coloco el anestésico, sea cualquiera la vía, hasta que empieza a hacer su efecto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lidocaína, 5 a 10 minutos. O sea, yo pongo lidocaína y tengo que esperar por lo menos 5 a 10 minutos para que tenga una buena que yo no sienta el dolor del paciente. No puedo ser inmediatamente, por ejemplo, suturar una herida, ¿no? Mepivacaína 10 a 15 minutos, bupivacaína, miren, su tiempo de latencia también es prolongado, o sea, demora 20 a 30, casi media hora. Luego bupivacaína de 10 a 12 y ropivacaína de 6 a 7 minutos, ¿no? Y miren la duración, que es diferente a la latencia. La duración, lidocaína, mire, 60 a 120 minutos, bupi 180 a 360, ropivacaína 160 a 290. Entonces, para este caso, necesitamos, digamos, un anestésico local para este caso de acción prolongada, ¿no? Pues, lidocaína es hasta 120, ¿no? Más que recuerdo, esta bupivacaína, ¿no? Y también si está ropivacaína, también sería una de las respuestas. Entonces, en este caso, sería, vamos a marcar bupivacaína porque tiene acción más prolongada. Pero sin embargo, una de las más usadas también para esos procedimientos también es lidocaína, ¿ya? No se olvide. Ya es en cuanto al primer caso. Entonces, bupivacaína tiene una acción más prolongada versus lidocaína. Igualmente también, o sea, el tiempo de latencia o el inicio de acción
demora más en actuar la bupivacaína versus lidocaína, y bupivacaína es, en términos de potencia, es más potente, ¿ya? Entonces, por favor, si alguien puede leer el segundo caso, o finalmente yo les llamaría. A ver, vamos a ver. A ver, acá, aquí está. Diana, la doctora Diana Rosas, ¿está? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿puede leer este caso? Caso 2. Claro. Ya. Un hombre de 72 años con antecedente de enfermedad coronaria es llevado a emergencias por episodios de palpitaciones y mareos. En el electrocardiograma muestra taquicardia ventricular. Se considera el uso de un antiarrítmico. Considerando la condición del paciente, ¿cuál sería el tratamiento antiarrítmico más adecuado? Ya. Alternativa A, ¿ver? La alternativa A es flecainida oral, la B es infusión intravenosa de lidocaína, la C es verapamilo intravenoso, la D adenosina intravenosa y la E digoxina oral. Ya, entonces, bueno, este es un caso para el uso de lidocaína en casos de arritmias. Recuerden que la lidocaína, si queremos clasificar las arritmias, podemos clasificar en unas arritmias, si tenemos la figura del corazón, hacia arriba, arritmias supraventriculares, y hacia abajo, arritmias ventriculares. Facilito, ¿no? Entonces, a grandes rasgos tendríamos pues arritmias supraventriculares y ventriculares. Arritmias supraventriculares, por ejemplo, un ejemplo, la fibrilación auricular, ¿no? y otros, ¿no? Y arritmias ventriculares podemos tener, tenemos la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, etcétera, etcétera. Y arriba en las supras, aparte de la fibrilación, tenemos taquicardia paroxística supraventricular. Entonces es un caso donde usamos anestésico local, en este caso lidocaína, pero sin epinefrina, por si acaso, sin epinefrina, porque la epinefrina puede producir en esos casos más proarrítmico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, acá el caso está dirigiendo al uso de lidocaína en arritmias ventriculares, por si acaso, no supraventriculares, no son de elección, es de elección la lidocaína. Antes de eso está, por ejemplo, la amiodarona. Y en realidad, cuando nosotros vemos pacientes con este tipo de arritmias, por ejemplo, acá están, ¿no? Acá hay taquicardia ventricular polimorfa, ¿no? Acá es varias formas, ¿no? Una onda más pequeña y una onda más grande, polimorfa, por eso se llama. Una monomorfa sostenida es que no es complejos QRS anchos, pero de una sola forma, no se mantiene la misma línea en el tiempo, ¿no? En cambio acá es diferente, ¿no es cierto? Por eso se llama polimorfa, ¿no? Hay diferentes picos, bajantes, polimorfa, monomorfa, y acá es sostenida, ¿no? O sea, es más sostenida, se permanece en el tiempo, ¿no? Y acá no sostenida es que, digamos, hay periodos de periodos normales y hay otros periodos, digamos, de arritmia, en este caso, puede ser polimorfa o monomorfa, pero en este caso no sostiene, o sea, no dura todo el tiempo, ¿no? Entonces, así queremos clasificar. Entonces, cuando hay otros tipos de pacientes con estas ondas, bueno, de elección no es lidocaína, ¿no? Se puede usar en casos no haya amiodarona, por ejemplo. Ahora, hay que contextualizar. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, o sea, quiere decir que está en shock, ¿no? Acá no dice, ¿no? Es aparentemente estable, ¿no? Si está inestable y está haciendo una arritmia ventricular, lo que nos queda, por ejemplo, si está haciendo un ataque ventricular de este tipo, lo que nos queda es la desfibrilación eléctrica, ¿no? Con el equipo. Pero si está inestable, ante inestabilidad, pero si está estable podemos usar amiodarona o, en este caso, lidocaína, como estamos ejemplificando en el caso, ¿no? Entonces se considera el uso de un antiarrítmico, en este caso de un paciente de 72 años con enfermedad coronaria, ¿no? Que ya tiene factor de riesgo, y el EKG muestra una taquicardia ventricular. No me especifica qué taquicardia ventricular, ¿no? Entonces, en casos, esto es una emergencia, ¿no? En caso de emergencia, pues oral no va, ¿no? Oral no va, ¿no? Flecainida oral, digoxina no al menos, no va, no va.
Todo tiene que ser endovenoso. Adenosina es específico para taquicardia paroxística, el TPCB, el famoso TPCB, taquicardia paroxística supraventricular. Es interesante el uso de la adenosina, vamos a hacer después. Ya, entonces, acá no, ya esto descartamos, ¿no? La digoxina oral, flecainida oral, no descartamos, y adenosina también, que es de elección en TPCB, no está para arritmias ventriculares. Es más, TPCB, taquicardia paroxística supraventriculares, arritmias supraventriculares, como su nombre lo indica. Entonces nos quedamos solo con infusión de lidocaína o verapamil, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? La lidocaína es un bloqueador de canal de sodio, como ya sabemos. ¿Y dónde están las células sodio voltaje dependientes? Están en el corazón, también están en el sistema nervioso, de ahí es que puede tener efectos de neurotoxicidad. Entonces, la lidocaína tiene una eficacia comprobada en el tratamiento de arritmias ventriculares, ¿bien? Especialmente en el contexto agudo, o sea, de emergencia, no en el contexto de, digamos, de una arritmia ventricular de otras arritmias crónicas, en contexto agudo, ¿no? Entonces, se convierte en una opción adecuada. Sin embargo, no es de elección, por supuesto, pero se puede usar la lidocaína. Entonces, en este caso, la respuesta es lidocaína, ¿ya? Flecainida son más adecuados para el manejo a largo plazo de las arritmias en pacientes sin enfermedad cardíaca estructural. O sea, es más por vía oral, es para pacientes de larga data, ¿no? Entonces, no, por vía oral, en casos agudos y de emergencia, no, todo es endovenoso. Verapamil y la adenosina son principalmente efectos para arritmias supraventriculares, ambos, ¿ya? Y la digoxina, pues, tiene un uso limitado en las arritmias, más tiene evidencia la digoxina en tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva, es más, ni siquiera es de elección, sino está casi en la base de la pirámide de tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, acá la respuesta sería infusión intravenosa de lidocaína, ¿ya? Recuerden que la lidocaína está dentro de la clasificación de Bajun-Williams, está como antiarrítmico de clase 1B, ¿ya? Bloqueante de canal de sodio, no se olviden, ¿no? Entonces, también en la transmisión del impulso nervioso del dolor es el canal de sodio voltaje dependiente. También los cardiomiocitos están canales de sodio voltaje dependientes, de ahí es que se puede aprovechar su efecto a nivel cardíaco de la lidocaína, ¿ya? Aquí está, miren, el más conocido es viene de 20 mililitros, no se olviden. El más conocido, el Lisilones, es su nombre, digamos, comercial más conocido, lidocaína al 2%. ¿Qué significa 2%? Ya les he mencionado en clases, ¿no? 2%, 3%. Si me dicen cloruro de sodio al 0.9%, significa, digamos, 0.9, ¿no? 0.9. Si yo digo 0.9%, significa 0.9%. Significa 0.9 gramos en 100 mililitros, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo lidocaína al 2%, significa, pues, lógicamente 2 gramos, ¿no es cierto? 2 gramos igualmente en 100 mililitros de este frasco, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Porque cuando nosotros indicamos, pásele usted lidocaína, no ponemos pásele, digamos, 1 miligramo, 2 miligramos, no, tenemos que dar en cc's, ¿no? Entonces, de ahí es lo importante saber de cuánto viene. La lidocaína viene de 20 mililitros y viene de 2 al 2%, o sea, 2 gramos en 100 mililitros. Y si viene de 20 mililitros, simplemente sacan una regla de 3, 20 mililitros, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Es X. Entonces, ahí tenemos 100X y acá 20 por 2, 40. Y ahí dividimos y tenemos la cantidad de gramos de lidocaína presente en todo este frasco. Y esos gramos podemos transformar a miligramos, incluso a microgramos, y dar la dosis, ¿no? Incluso la dosis de infusión de lidocaína viene en microgramos por kilo por minuto, que se saca, pues, en función a este porcentaje, ¿no? Si es y acá ya tenemos los gramos de lidocaína, transformamos a miligramos, esos miligramos los transformamos a microgramos. Eso lo dividimos entre el peso del paciente, entre 24 gramos, entre 24 tenemos miligramos por kilo por hora, ¿no? Facilito. Entonces, no se olviden, para arritmias ventriculares se puede usar la lidocaína, sin embargo no es de elección, sobre todo en pacientes con estabilidad hemodinámica. Si está inestable, es usar mejor, está indicado la desfibrilación eléctrica, ¿no?
Y no es dirección, ¿no? Además, antes está amiodarona, por ejemplo. Y para taquicardia paroxística supraventricular, adenosina es de elección, ¿ya? Entonces, miren, el Silones al 2% les he dicho, viene en frascos de 20 mililitros, o sea, 2 gramos en 100 mililitros, o sea, en 20 mililitros, ¿cuánto haciendo reglas de 0.4 gramos? Y esos 0.4 gramos transformando, ¿no? Transformando esos 0.4 gramos, transformando a miligramos, es 400 miligramos en 20 mililitros. Y la dosis para arritmias ventriculares, como en este caso para taquicardia ventricular con paciente estable, no se olviden, es 1 miligramo por kilo en bolo endovenoso. O sea, 1 miligramo por kilo. Si pesa 60 miligramos. Entonces, pues yo no voy a dar en 60 miligramos, voy a dar en cc's, ¿no? Si el paciente pesa 60 kilos, 60 miligramos, ya. Pero hago solo una regla de 3, ¿no? Si 400 miligramos tiene 20 mililitros, 60 miligramos, ¿cuántos mililitros tendrá? Lo que equivale simplemente a 3 mililitros de lidocaína al 2%. Recuerden que tiene que ser sin epinefrina. ¿Ya? Listo. Entonces, el tercer caso, vamos a llamar a ver aquí a la doctora Carol, el doctor Adriel Lucana, ¿está? Adriel Lucana, el doctor Adriel, ¿está? Sí, doctor. Ya. Adriel, doctor, a ver, ¿puede leer este caso, por favor? Sí. Un hombre de 55 años recibe ropivacaína para anestesia epidural antes de una cirugía de hernia inguinal. Después de la cirugía, el paciente es incapaz de orinar por varias horas, lo que requiere la colocación de un catéter urinario. ¿Qué implicación está experimentando el paciente? A. Reacción alérgica a la ropivacaína. B. Toxicidad sistémica de la ropivacaína. C. Efecto de bloqueo simpático sobre la vejiga. D. Infección del tracto urinario. E. Formación de un coágulo de sangre en la vejiga. Ok, ¿cuál sería la respuesta, doctor Adriel? No para que te equivoques, ¿cuál sería más o menos la respuesta? La C, doctor, efecto de bloqueo simpático sobre la vejiga. Ya está bien. ¿Cierto? Entonces, mira, reacción alérgica al anestésico como la ropivacaína en este caso es sistemas más comprometidos, sistema nervioso central, neurotoxicidad, cardiotoxicidad en general, ¿no? Claro, este caso está haciendo una retención de orina, ¿no? Y es bien frecuente, ¿eh? En recuperación post-anestésica, claro, no todos los pacientes hacen eso, ¿no? Se da, pero es frecuente, ¿no? Puede haber una retención urinaria, no orina. ¿Cómo se da cuenta? Entonces la paciente se hace globo vesical, ¿no? Se hace globo vesical, entonces pone un catéter urinario y por ahí puede orinar, ¿no? Ahora, este efecto debe ser transitorio. Si no es transitorio, pues no hay que preocuparse, no puede persistir, no hablo mucho, esperar unas horas, ¿no? 6 hasta 12 horas puede ser, no, pero más no. Si persiste, pues hay que levantar las orejas, ¿no? Entonces, mira, en reacción alérgica, no más está relacionado a otros, a colapso cardiovascular, no, si es en casos de toxicidad graves, paro cardíaco, etc. Toxicidad sistémica, tampoco alejada. El efecto del bloqueo simpático me parece más salomónico en este caso. Infección, poco probable, no tiene, como el caso me lo pinta, no está relacionado a infección porque no está, aparentemente es una cirugía limpia, no ha ido mayor. A menos que la paciente sea diabética o venga ya con cierto grado, por eso se les pide en el prequirúrgico examen completo de orina, ¿no? No va a haber infección del tracto. Formación de coágulo tampoco, porque tendría que ser un procedimiento traumático, por ejemplo, o le hayan colocado una sonda, entonces, etcétera. Entonces, hoy en día el paciente ya viene un poco preparado para cirugías programadas, a menos que sea una cirugía de emergencia, ¿no? Bueno, en este caso es un efecto de bloqueo simpático sobre la vejiga que es frecuente en la recuperación posanestésica. Recuerden que la vejiga, acá está el detrusor, hay un esfínter vesical superior, inferior, interno y externo. Todos estos están, por ejemplo, el sistema nervioso simpático se encarga de la contracción y relajación del esfínter de músculo liso.
el sistema nervioso parasimpático se encarga de contracción y relajación del detrusor, no se olviden, que es el detrusor que tiene 3 fibras, ¿no? Tiene fibras longitudinales, tiene fibras transversales, el detrusor que está rodeando toda la vejiga, que es parte de la capa de la vejiga, el detrusor prácticamente, y el sistema nervioso somático, ¿no? Que controla, ¿no? La contracción y relajación del esfínter del músculo estriado, o sea, esto es voluntario. Entonces, en general, hace un bloqueo simpático de estos dos, ¿no? Y bueno, ya no hay eliminación de orina, hace una vejiga neurogénica temporal, reversible, ¿no? Y hay una inhibición y vaciamiento de la orina, ¿no? Entonces, por eso es que pueden hacer globo vesical en el postoperatorio. Entonces, el bloqueo epidural, especialmente con anestésicos locales como la ropivacaína, puede afectar la función autónoma del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Y afectar la capacidad de la vejiga para poder contraerse y eliminar la orina. Listo. Entonces, ¿alguien más? Vamos a llamar, a ver, la doctora Yanela, ¿está? Yanela Ponce. Sí, doctor. ¿Puedes leer este caso, el 4? Una mujer de 25 años recibe lidocaína con epinefrina para un procedimiento de biopsia de piel. Poco después de la administración, la paciente comienza a experimentar palpitaciones y se le detecta una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto en reposo. ¿Qué complicaciones está experimentando la paciente? A. Reacción alérgica a la lidocaína. B. Toxicidad sistémica a la lidocaína. C. Efecto de la epinefrina añadida a la lidocaína. D. Hiperventilación. Y E. Hipotensión ortostática. Yeah. ¿Cuál crees que sea la respuesta, doctor? Cualquiera. ¿No? ¿La sé? No, la sé. Está bien, ¿no? Ya, bueno, entonces miren, acá, bueno, está exagerando un poco, ¿no? Pero estamos en casos, digamos, un poco dirigidos al uso de del anestésico con epinefrina, ¿no? Recuerdan que había anestésico sin epinefrina y con epinefrina, y se le agregaba epinefrina 1 para que, ¿se acuerdan? La absorción solo se quede en la, digamos, si usamos vía tópica para suturar una herida, no se absorba rápidamente y pase a la circulación sistémica, ¿no? ¿Por qué? Porque la epinefrina, ¿no es cierto?, en el vaso sanguíneo que produce ¿no? Vasoconstricción, ¿no? Y eso hace que, digamos, no difunda el anestésico local rápidamente al torrente sanguíneo, no lo difunda, y bueno, el efecto del anestésico local dure más, ¿no? Entonces, el anestésico local con vasopresor como por ejemplo, la epinefrina produce vasoconstricción, y esa vasoconstricción hace que el anestésico local se quede fuera del vaso y no difunda la circulación sistémica, tenga menos efectos colaterales y pueda durar más. Tenga menos efectos colaterales, pero siempre, igual la adrenalina en este caso va a pasar también a la circulación sistémica, ¿no? ¿Y qué va a producir? Es un simpático mimético, produce aumento de frecuencia cardíaca y produce hipertensión arterial inicial, ¿no? Puede incluso producir palpitaciones, ciertos grados de arritmias, pero mucho taquicardia sinusal, no más, porque cuando hay esa dosis de vasopresión anestésico local es en realidad poca, no es una ampolla o 2 ampollas. Entonces puede haber después de ahí hipertensión, taquicardia, palpitaciones, etcétera, ¿no? Como dice acá. Entonces, ¿cuál sería? Reacción alérgica, más bien no, podría haber shock, poco de náuseas, ¿no? Deterioro neurológico, o de la sensación de desvanecimiento, etcétera, o hipotensión, no hipertensión. Toxicidad sistémica tendría que ver, digamos, más a nivel de neurotoxicidad, cardiotoxicidad sistémica, como bien dicen, ¿no? O sea, un colapso cardiovascular. Hiperventilación, no, hipotensión, para más bien hipertensión sería. Entonces acá sería el efecto de epinefrina añadida a la lidocaína, que produce taquicardia, hipertensión. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Entonces, podemos terminar el tratamiento, porque finalmente este es probablemente una taquicardia sinusal nada más, ¿no? Podemos terminar, o paramos un poco, esperamos, ¿no? O si ya hemos terminado, esperamos a que la paciente, ¿no?, que se tranquilice, baje la frecuencia cardíaca y monitorizar, tomar su presión arterial y estar, ¿no? Porque en esta condición no se puede parar, puede pasar algo, qué sé yo, ¿no? Entonces,
De preferencia, cuando pase esto, bueno, que el paciente esté sentado y esperamos, ¿no?, a que pase el efecto, que se espera que pase. Entonces, la adrenalina, recuerden que es simpático o mimético, produce inquietud, ansiedad, temblor, puede producir arritmias, pero claro, esto en casos de dosificación, en casos de toxicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la adrenalina se usa incluso en reacciones anafilácticas, una ampolla está, ¿no? Pero sí puede producir pues prorrítmicos, sí, pero se usa, ¿no? O sea, la taquicardia sinusal, ¿no? Mientras la taquicardia sinusal no sea más de 130, 140, pues no hay mucho problema, ¿no? Eso va a pasar, ¿no? Palpitaciones, hipertensión, debilidad, mareo, dolor de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Listo, un paciente de 50 años acude al consultorio de cirugía general por emergencia para una reparación de una herida cortante en el dedo. O sea, una herida del dedo, que es, digamos, frecuente en áreas de tópico de cirugía, ¿no? Durante la administración anestésico local con lidocaína al 2%, con epinefrina, uno en, cuando dice 1000, no, este es en, a ver, 100.000, en 100.000, en el sitio de la lesión, el paciente informa de dolor intenso en el dedo meñique de su mano izquierda. Al inspeccionar se observa palidez, ¿no? Ese bueno, es un efecto ya exagerado, ¿no? Cianosis, pérdida de sensibilidad del dedo, necrosis digital es diagnosticado. ¿Cuál de las siguientes opciones es la causa potencial de necrosis digital en este paciente? Recuerden que si usan lidocaína con epinefrina, se debe evitar zonas, por ejemplo, vascularizadas o poco vasculares, o que no tengan colaterales, ¿no? Por ejemplo, las zonas digitales no hay que... se debe usar, no se debe evitar el uso de estos lidocaína con epinefrina por el riesgo de necrosis. Por supuesto, no, que no todos van a hacer, ¿no? Pero se evita. También otros sitios, recuerden, necrosis con uso de lidocaína y epinefrina es la zona de la oreja, ¿no? También, entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones es una causa potencial de la necrosis digital en este paciente? Trombosis arterial, perdón. Bueno, ¿cómo borro esto? A ver, vamos a ver un ratito. Ya. Entonces, por ejemplo, acá trombosis arterial por efecto vasoconstrictor de la epinefrina, sí, produce vasoconstricción y trombosis. Si hay vasoconstricción, trombosis, puede producir trombosis. Reacciones de hipersensibilidad a la lidocaína, un poco alejado porque está más localizada y necrosis digital, ¿no? Infección bacteriana secundaria, lecciones, muy rápido, ¿no? No es muy rápido. No va, esto tiene que pasar más tiempo. Lesión nerviosa directa durante la inyección, pero dice necrosis, ¿no? Es más vascular. Y efecto tóxico sistémico, poco sistémico, es más local. Entonces acá sería trombosis arterial por efecto vasoconstrictor de la epinefrina. ¿No? Recuerden, la epinefrina se agrega a los anestésicos locales para prolongar su efecto y reducir el sangrado local, ¿no? Como hay vasoconstricción ya no sangra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las bastante sangrantes hay en las emergencias? Por ejemplo, cuando vienen heridas cortantes de cuero cabelludo, que sangran harto sangran. Entonces puedes usar tu lidocaína con epinefrina, ¿no? Y aquí induce vasoconstricción, ya no sangra, y también el efecto del anestésico local dura más. Sin embargo, en pacientes susceptibles, eso no se sabe, o sea, la idiosincrasia de cada paciente puede ser que reaccione a este anestésico de una manera diferente. Eso no se puede prever, no se sabe. La vasoconstricción excesiva puede llevar a trombosis arterial y causar necrosis digital. No, acá, por ejemplo, acá hay áreas de necrosis, ¿no? Evitemos esto, ¿no? Claro, este es un caso, exagerado, estamos ejemplificando, ¿no? Entonces acá vamos a poner un pare, ¿no? Un pare, esto es una noticia de hace tiempo, ya años, ¿no? Yo creo que son 10, 15 años ya, donde, esta paciente llega a... es un caso bien sonado, conocido a nivel nacional en ese entonces. Los médicos implicados todavía siguen incluso en juicio hasta ahora. Entonces, la cosa es que una paciente que tenía cálculos, pero no cualquier cálculo, un cálculo aparentemente coraliforme, esos que producen sepsis y shock séptico a la paciente, no es un cálculo común cualquiera. Entonces, esta paciente se hizo sus controles en el Revaliate, entonces tenía cálculos coraliformes y le ha dado una infección urinaria, y como tenía el cálculo coraliforme empezó a hacer septicemia, o sea, una infección generalizada,
y no solo septicemia, sino llega a tener shock séptico, ¿no? Entonces, y esto en la UCI con dosis altas de vasopresores como la adrenalina, ¿no? Y la adrenalina que produce vasoconstricción, ¿no? El uso nuevamente la adrenalina. Hay pacientes que hemos usado dosis altas de adrenalina y con shock séptico y no hacen necrosis, no hacen. Y otras sí hacen, como en este caso, ¿no? Es todo un problema legal, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Como dicen los titulares, el drama de una mujer que fue a atenderse de cálculos y terminó con manos y pies amputados. ¿Por qué será? Nosotros somos médicos, sí lo vamos a entender, pero la población en general no lo entiende, ¿no? Él hizo aparentemente unos cuadros de shock séptico, ¿no? Septicemia. Bueno, y la septicemia predispone a vasoconstricción periférica también. La infección, aparte de con el uso de vasopresores como noradrenalina, adrenalina, qué sé yo, no tengo más datos exactos. Estamos, son algunos datos de ahí del internet que salen, ¿no? Pero probablemente el shock séptico sabemos que sí produce trombosis, ¿no? Es un estado protrombótico. Asociado a vasopresores, más shock séptico, terminas pues con necrosis digital, ¿no? No solamente por el vasopresor, sino por la septicemia. Entonces, finalmente terminó amputada, ¿no? Entonces, con eso que quiero mencionar que, bueno, en este caso los vasopresores, la noradrenalina produce, pues, necrosis, ¿no? Y asociados a estados de shock y shock séptico, aumenta ese riesgo. Por supuesto que no todos hacen esto, no todos, ¿no? Algunos. Hemos tenido en la UCI pacientes con dosis altísimas de vasopresores y no han hecho necrosis, ¿no? Y otros que sí hacen, ¿no? En los deditos. Y eso es impactante para la familia porque justamente se da esto, ¿no? Se va a atender por una cosa y luego sale sin pie, ¿no? Entonces, finalmente cuando hay ese necrosis se tiene que amputar porque son focos infecciosos, ¿no? Es todo un problema legal, ¿no? Bien conocido a nivel nacional. Eso solo para comentarles nada más, ¿ya? Bueno, el otro caso es, por ejemplo, tenemos un paciente de 45 años, acude a la clínica para un procedimiento de extracción dental durante la administración de anestesia local con un anestésico local que contiene ácido paraminobenzoico, el PAB. Ya también hemos hecho, ¿no? Que anestésicos locales producen este metabolito tóxico. El paciente desarrolla una erosión cutánea, ¿no? Generalizada, prurito intenso y dificultad para respirar, ¿no? Clásico de una reacción alérgica, ¿no? Se sospecha de una reacción alérgica al ácido paraminobenzoico, que es el PAB. ¿Cuál de las siguientes informaciones sobre el ácido paraminobenzoico es correcta en este contexto, ¿no? Recordemos que hay dos tipos de anestésicos locales de acuerdo a la estructura química. Los de tipo amida, ¿no? Recuerden, y los de tipo éster. Los de tipo amida son los más usados actualmente porque tienen menos efectos colaterales que los esteres, ¿no? Ahí está la lidocaína, etcétera. No se confunda con el grupo amina, que es con N, ¿no es cierto? Estas amidas, el metabolismo es a través del citocromo P450 en el hígado, en cambio los esteres es a través de pseudocolinesterasa plasmática en la sangre, ¿no? Aunque la cocaína, bueno, se degrada en el hígado, ¿no? Pero los esteres pseudocolinesterasa plasmática en el plasma sanguíneo y liberan el ácido paraminobenzoico, que es productor de reacciones anafilácticas. Ambos tipos de anestésicos locales tienen excreción renal, ¿no? Caso de intoxicación de las amidas, bueno, estos como se metabolizan a nivel del hígado, la intoxicación puede deberse por factores de riesgo, por ejemplo, si el paciente es cirrótico, si tiene insuficiencia cardíaca congestiva, si usa beta bloqueadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá, ¿cuál es? Entonces, el PABA se agrega a los anestésicos locales para aumentar su efectividad anestésica, no, más bien produce toxicidad, no aumenta su efectividad, ¿no? La reacción alérgica al PABA es común y generalmente leve, ya podemos tener como respuesta a esto. El PABA es un componente común en anestésicos locales de tipo amida, no, sino más bien de tipo éster, no tampoco. La alergia al PABA puede provocar síntomas cutáneos, respiratorios y sistémicos, sí, también. La desensibilización al PABA se da generalmente con una sola exposición, no, puede ser 1, 2 o 3 exposiciones. Entonces, no saben, esto también es idiosincrático. Acá hay dos respuestas. La alergia al PABA puede provocar síntomas cutáneos, respiratorios y sistémicos, o sea, de reacciones alérgicas, clásico de reacciones alérgicas, y la reacción alérgica al PABA es común y generalmente leve. Bueno, esto, o sea, es común, generalmente leve, bueno,
Acá sí tendríamos que analizar bien, no es común, no es común, es poco frecuente y bueno, generalmente leve tampoco. Entonces, bueno, entre estas dos, la respuesta más, digamos, salomónica sería la D, ¿no? La alergia al pava puede provocar síntomas cutáneos, respiratorios y sistémicos, ¿ya? Entonces, el pava ya sabemos que es un componente de los anestésicos locales, de un metabolito de los anestésicos locales tipo éster, ¿ya? Estas reacciones pueden manifestar con síntomas cutáneos como erupciones, prurito, etcétera, como una reacción alérgica, ¿no? De anafilaxia incluso, ¿no? Llegando incluso a dificultad respiratoria, colapso cardiovascular, etcétera, etcétera, que puede poner en peligro la vida del paciente. Entonces, si hay un paciente que ya tiene cierto grado de alergia a estos compuestos, pues evitar su uso, ¿no? Listo, entonces acá el siguiente caso vamos a llamar a ver a la doctora Paola Díaz, ¿está? Paola Díaz. Sí, doctor. Ya. ¿Puede ver el caso, por favor? 7. Ok, doctor. Un paciente... a ver, acá nos falta. No, doctor. Ya, puede leer. Ok, un paciente de 60 años es sometido a una cirugía de reemplazo de cadera y se le administra anestesia local con anestesio tipo MIRA. Durante el procedimiento, la paciente experimenta una disminución en la presión arterial y arritmias cardíacas. Se sospecha de cardiotoxicidad relacionada con el anestesio local utilizado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la cardiotoxicidad asociada con los anestesios locales? A. La cardiotoxicidad de los anestesios locales es un efecto secundario extremadamente raro. B. La cardiotoxicidad de los anestesios locales generalmente se manifiesta como hipertensión arterial. C. Anestésicos locales tipo AMIDA son más propensos a causar cardiotoxicidad que los tipos STER. D. La cardiotoxicidad de los anestesios locales puede manifestarse como arritmias cardíacas y depresión miocardíaca. E. La reversión de la cardiotoxicidad de los anestésicos locales se logra típicamente con la administración de esteroides. Ya, entonces acá estamos hablando de toxicidad por un anestésico local tipo AMIDA. Por ejemplo, puede ser una lidocaína, puede ser bupivacaína, etcétera, ¿no? Acá miren una cirugía de reemplazo de cadera, que digamos también es frecuente estas cirugías tipo AMIDA, ¿no? Entonces, vamos a pensar tipo AMIDA, ¿no? Y miren, disminución de la presión arterial, o sea, shock. Bueno, shock es un estado donde tú miras la presión está baja, repones fluidos y no mejora, y entonces hablamos de shock. Pero si mejora ya no hablamos de shock, ¿no? Pero acá hay una caída de la presión arterial y de arritmias cardíacas, ¿no? Mira, arritmias cardíacas. Se sospecha de cardiotoxicidad, o sea, hay una cardiotoxicidad relacionada al anestésico local. Entonces, ¿cuál de las afirmaciones es correcta respecto a esta cardiotoxicidad relacionada al anestésico local? Entonces, vamos, digamos, tachando algunas alternativas. A ver, de abajo hacia arriba vamos a empezar. La reversión de la cardiotoxicidad de los anestésicos locales se logra típicamente con la administración de esteroides. No, todo es soporte. Recuerden, tratamiento de soporte. No hay un antídoto específico, todo es tratamiento de soporte. Si ya el efecto se ha dado, hay que el ABC o el BCA que ustedes conocen, poner oxígeno, una vía. Si hay hipotensión, le pones pues fluidos, cloruro de sodio 9 por 1500, está dependiendo del contexto del paciente también, porque si tiene falla cardíaca, todo eso no vas a poner mucho líquido. Pero generalmente son pacientes que no tienen muchas enfermedades quizás, ¿no? O que van a atender, entonces pueden poner un bolo de líquido para mejorar la presión arterial. ¿No? Que cabecera a 35 grados, etcétera. Y en caso de una toxicidad y no hay recuperación de la presión, arritmias, derivar. Entonces, la alternativa de no, esteroides no tiene nada que ver como tratamiento de los anestésicos de la toxicidad. La cardiotoxicidad de los anestésicos locales pueden manifestarse como arritmias cardíacas, sí, y depresión, por supuesto, hacen shock, miocarditis, arritmias, depresión miocárdica, por supuesto, sí. Los anestésicos locales tipo AMIDA son más propensos a la cardiotoxicidad que los anestésicos tipo éster, también, ¿ya? La cardiotoxicidad de los anestésicos locales generalmente se manifiesta como hipertensión, no, más bien hay shock, esto no va, más bien hay shock, hay hipotensión, ¿no? A veces algunos libros dicen que hay un estado inicial, pero no, es más shock. La cardiotoxicidad de los anestésicos locales
Es un efecto secundario extremadamente raro. Sí, es raro, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a quedar con esas tres, ¿ya? Entonces recuerden, acá, no, esto no es, ¿dónde está? No está, ¿dónde he puesto, no? Recuerden, la cardiotoxicidad es un efecto adverso grave, pero poco común, ¿ya? Poco común. Es grave, pero poco común. O sea, no suele haber, uno usa bastante, ¿no? Estos anestésicos locales, es de uso común en salas de operaciones, en salas de emergencia, etcétera, ¿no? Es grave, pero poco común, ¿no? Asociado al uso de los anestésicos locales. Puede producir, recuerden, hemos mencionado unos cuadritos, ¿no? Puede producir shock, depresión miocárdica, coma, muerte, colapso cardiovascular, etcétera, ¿no? Puede producir arritmias cardíacas, bradicardia, taquiventricular, etcétera, depresión, miocarditis, acá no está miocarditis, lo que le puede llevar a shock, compromiso, inestabilidad hemodinámica, hipotensión, ¿no? Por ejemplo, los de tipo amida, ¿no? En general la pulpivacaína, porque son más propensos, los de tipo amida cardiotoxicidad, ¿no? En comparación con los ésteres, ¿no? Los de tipo amida son más propensos a esto, ¿no? Y todo es medidas de soporte, ya les he dicho, soporte, ¿no? Entonces, viendo esto, ¿cuál sería la mejor respuesta? Entonces, esto también está bien, es raro, es grave, pero es raro, ¿no? Está bien verdadero. Los anestésicos locales tipo amida son más propensos a causar cardíaca que los ésteres, verdadero, ¿no? La cardiotoxicidad de los anestésicos locales puede llamarse como arritmias, verdadero. Esos tres son verdaderos, ¿no? Puede producir colapso cardiovascular, miocarditis, depresión miocárdica, son más propensos en cardiotoxicidad versus los ésteres, y es raro pues el efecto colateral, por eso se usa de manera rutinaria, casi podemos decir, ¿no? El 8, un paciente de 40 años es programado para una cirugía de hernia inguinal, ¿no? Y se le administra anestésico local con un anestésico local tipo amida. Durante la consulta preoperatoria, el paciente pregunta acerca del mecanismo de acción del anestésico local. Bueno, acá estamos exagerando, ¿no? Casi los pacientes cuando se operan ya solo firman y ya no te preguntan, ¿no? Lo mucho el procedimiento, algunos efectos, ¿no? Entonces, ¿quieres saber el mecanismo de acción del anestésico local? Ya, acá pasamos, ¿no? Recuerden que actúa de manera reversible el bloqueo de los canales de sodio voltaje dependiente. No tiene por qué ser irreversible, o sea, no tiene por qué durar el efecto, chicos. Si es que dura el efecto, sigue, ¿no? Algo está pasando, puede haber un daño en un nervio, qué sé yo, ¿no? Entonces, el efecto es reversible, ¿ya? Entonces, ya sabemos que disminuye la propagación del impulso nervioso, no se pierde la sensibilidad, recuerden, ¿no? Y ya no hay esa sensación de dolor, ¿no? Y no afecta la conciencia del paciente, recuerden, no tiene por qué afectar la conciencia, por eso es que a veces se ponen anestesia local o anestesia regional o epidural atrás, entonces la paciente está despierta, no tiene por qué perder la conciencia, a menos que se le ponga, digamos, anestesia, por ejemplo, con sevoflurano inhalatoria, ¿no? Ahí sí, ¿no? Pero normalmente no tiene por qué haber pérdida de conciencia, ¿no? Recuerden, listo. Entonces acá ya saben cuál es el mecanismo de acción, ya lo responden, ¿ya? Siguiente, aquí está, ¿no? Recuerden, miren, el fármaco pierde un protón para poder, el anestésico local pierde un protón, se desprotona, ¿no? Para poder difundir la membrana, la bicapa lipídica, y luego se vuelve a unir al hidrógeno, o se protona, o se ioniza, recuerden, y cierra la compuerta inferior del canal de sodio voltaje dependiente, impidiendo la transmisión del impulso nervioso, ¿ya? Acá, en este caso, mira, un paciente de 55 años está programado para una cirugía de artroscopía de rodilla y se le administrará anestesia regional, miren, con un anestésico local en el espacio intraarticular. Estamos hablando de otra aplicación de anestésico local. Durante la preparación preoperatoria, el paciente pregunta acerca de la secuencia de bloqueo de los anestésicos locales. Para que recuerden la secuencia de bloqueo del anestésico local, vemos esto. Primero, se bloquea el sistema nervioso simpático. Puede haber siempre una vasodilatación previa pequeña, un aumento de la temperatura puede haber sin llegar al shock, por si acaso, sin llegar a shock. Puede haber un poquito de baja de presión sin llegar a shock. Pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica, ¿no? De la propiocepción en ese orden, sensación de tacto y presión, ¿no? Dolor térmico, propiocepción, tacto y presión, y finalmente un pequeño bloqueo motor. No hay en ningún momento una pérdida de conciencia
o algo por el estilo, ¿no? Entonces tener en cuenta esta secuencia de bloqueo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Teniendo, por ejemplo, bloqueo primero de la sensibilidad térmica, táctil y finalmente dolorosa. No, bloqueo primero de la sensibilidad dolorosa, sería la sensibilidad térmica, sensibilidad táctil, ya vamos a ver, puede ser. Bloqueo primero de la sensibilidad táctil, no, dolor siempre va. Seguido de la sensibilidad térmica y finalmente el dolor, no. Bloqueo simultáneo de la sensibilidad dolorosa y sensibilidad táctil, seguido por sensibilidad térmica, dolor y tacto, a ver, dolor y tacto sí, ¿no? Térmico, bloqueo, puede ser la B o la D, bloqueo simultáneo de sensibilidad térmica y sensibilidad dolorosa, seguido por la sensibilidad táctil. ¿Ya cuál sería? Bloqueo primero de sensibilidad dolorosa, ¿no? Seguido de la sensibilidad térmica, finalmente de sensibilidad táctil, ¿no? Esto. Listo. Ya está. Acá la 10 puede leer alguien, le vamos a llamar a la doctora Valentina Arizábal, ¿está? Presente, doctor. ¿Puede leer, doctora, por favor, el caso 10? Una paciente de 30 años está programada para un procedimiento de cirugía reconstructiva de mama y se le administra anestesia local con un anestésico local tipo éster. Durante la evaluación preoperatoria, la paciente pregunta acerca del metabolismo del anestésico local tipo éster. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de manera más precisa el metabolismo de los anestésicos locales tipo éster? A. Los analgésicos locales tipo éster se metabolizan principalmente en el hígado a través de la enzima colinesterasa. B. Los anestésicos locales tipo éster se metabolizan principalmente en el hígado a través de la enzima acetilcolinesterasa. C. Los anestésicos locales tipo éster se metabolizan principalmente en el plasma sanguíneo a través de la enzima pseudocolinesterasa. D. Los analgésicos locales tipo éster se metabolizan principalmente en el riñón a través de la enzima colinesterasa. Y los anestésicos locales tipo éster se excretan sin metabolizar a través de la orina. ¿Cuál sería la respuesta? La C. Los anestésicos locales tipo éster se metabolizan principalmente en el plasma sanguíneo a través de la enzima pseudocolinesterasa. Está bien, muy bien. Habíamos hecho esto. Muy bien, gracias, doctora. Entonces recuerden, estamos repitiendo, vamos a pasar esto. Ya, pseudocolinesterasa plasmática, ya, recuerden. Y bueno, y acá, finalmente el caso 11, un paciente de 45 años está programado para un procedimiento de extracción dental y se le inicia anestésico local con prilocaína al 3% con feliprecina. La feliprecina es un vasopresor, así al igual que la noradrenalina, adrenalina, ¿no? Solo feliprecina. Durante la administración del anestésico local, el paciente comienza a desarrollar cianosis, taquipnia, ¿no? O sea, esa aumento de frecuencia respiratoria, confusión, ¿no? Confusión, o sea, está viendo una afectación del sistema nervioso, sistema respiratorio, ¿no? Y circulatorio también, cianosis. Se sospecha de metahemoglobinemia asociada con la prilocaína. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de manera más precisa la relación entre la prilocaína y la metahemoglobinemia en este paciente? Bueno, miren, la prilocaína puede causar metahemoglobinemia al oxidar la hemoglobina. Por eso que, digamos, este es un caso, digamos, que está ejemplificando para temas prácticos, ¿no? Ya no se usa mucho la prilocaína ya. Entonces, ¿por qué? Porque produce metahemoglobinemia al oxidar la hemoglobina, ¿no? Y la metahemoglobina tiene o pierde la capacidad de transporte de oxígeno a través de la circulación sistémica. La feliprecina les he mencionado que es un vasoconstrictor comúnmente agregado a los anestésicos, ¿no? En este caso la prilocaína, y la feliprecina no se asocia a efectos colaterales, más bien hay hipertensión y taquicardia porque es un simpático mimético, al igual que la adrenalina. Entonces, esta metahemoglobinemia es grave. Si es que se da, es una complicación grave y requiere intervención inmediata, ¿no? En este caso sí, para el efecto de la metahemoglobinemia sí se usa azul de metileno, no para revertir el efecto tóxico por vía endovenosa o por vía oral también. Ya, entonces acá
La respuesta, ¿cuál sería? La proteína es un agente reductor de que puede revertir la metamoglobinemia inducida por otros anestesios. No. La proteína puede oxidar la hemoglobina, sí, convirtiéndola en metahemoglobina, sí, lo que produce la capacidad de transporte de oxígeno. Esta es la B, la respuesta, ¿no? La felipesina es un vasoconstrictor agregado a la proteína, sí, es el agente, no es el agente responsable, la felipesina, porque ella también produce hipertensión, ¿no? Y no shock. La metahemoglobina inducida por la proteína es un efecto secundario extremadamente raro y poco documentado en la literatura. Si es raro, ¿no? También puede ser esta la respuesta, es raro. La metahemoglobina causada por la proteína se resuelve de forma no, tiene que más bien hacerse un cierto tratamiento de soporte, y hay que tratar urgentemente, ¿ya? Listo, ahí, hasta ahí la parte 1, ¿ya? La parte 1, descartar, vamos a poner, y vamos a, ¿dónde estamos? Vamos a salir, a ver. Ya, vamos a salir de acá. Y ustedes me confirman, por favor, si se ve la parte 2. Que es cortito, ¿ya? Sí, se ve, doctor. ¿Se ven? ¿Se pasan las diapositivas? Por favor, si me pudieran confirmar. Sí, también. Ya, listo. Para terminar, ¿ya? Para que puedan hacer sus actividades también. Acá vamos a hablar un poquito del uso de la eritropoyetina, ¿ya? Hemos dicho que se usa en anemia de procesos crónicos, recuerden. ¿Y quiénes tienen anemia de procesos crónicos? Los pacientes con enfermedad renal crónica, en oncología, nefrología, ¿no? Los pacientes que están con quimioterapia, etcétera. En las dosis un poquito vamos a tocar. Las aplicaciones, por ejemplo, de las prostaglandinas que hemos hecho, el misoprostol, ¿no? Como recuerden que hemos hecho este grafito, ¿no? Haciendo la comparación entre, ¿no? Las dosis de misoprostol según semanas de gestación y según en este caso la FIG o la WHO, ¿no? Dependiendo de cuál de ellos se podría usar, ¿no? Entonces vamos a ver el primer caso. ¿Ya? Un paciente de 60 años con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis presenta anemia, ¿no? Vamos a poner pluma. Anemia, ¿no? Anemia crónica. La mejor opción de tratamiento a corto plazo para corregir la anemia en este caso podría ser 60 años con insuficiencia renal crónica, hemodiálisis. No dice más cosas, anemia crónica. Entonces los pacientes van a ver que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen anemias crónicas, incluso son tolerables, ya hacen cierta resistencia y toleran. O sea, para ellos una vida, digamos, de 7, 8 es pues casi normal en su contexto. No es normal para nosotros, pero en su contexto que están con enfermedad renal crónica, sí está, digamos, ellos toleran, ¿no? A menos que esa anemia sea sintomática, ¿no? Entonces, la mejor opción de tratamiento a corto plazo para corregir anemia en este caso podría ser suplementos de hierro. Sí, a ver, transfusión de glóbulos rojos sin tener datos de hemoglobina. No, eso no. Sin tener datos de hemoglobina. Eritropoyetina subcutánea, sí, recuerden que estimula a las células madre y produce finalmente glóbulos rojos. Aumento de las dosis de hemodiálisis, ya. La hemodiálisis también predispone a la anemia. La hemodiálisis, recuerden que es una circulación extracorpórea. Saca la sangre a la máquina y luego la devuelve. Durante ese transcurso, incluso a veces bajan las plaquetas y bajan los glóbulos rojos. Entonces puede predisponer, es un factor de riesgo más para la anemia crónica. Entonces, si aumentamos las dosis de hemodiálisis, pues predisponemos más el riesgo de anemia. Y el trasplante renal sí no está sacado de los pelos, pero sin embargo, el trasplante es para, digamos, a largo plazo, no a corto plazo, ¿no? Entonces, de esto nos podemos quedar la mejor opción. Por supuesto que hay suplementos y tenemos que usar vitamina B12, ácido fólico, hierro de sangre para ver si el paciente tiene sus déficits, porque así yo le pongo eritropoyetina y no corrijo el déficit nutricional, no voy a tener un buen resultado. Entonces, pero que en este contexto, transfusión de glóbulos rojos, no, imposible, a menos que la hemoglobina esté menos de 6 sea asintomática en estos casos, ¿no?
o esté sangrando, o sea, no sea una anemia aguda. Entonces, acá la mejor opción es eritropoyetina subcutánea, ¿ya? Entonces, recuerden que en pacientes con cáncer, en tratamiento con quimioterapia, desarrollan anemia de procesos crónicos. La eritropoyetina puede ayudar. Recuerden que la quimioterapia no solo ataca células cancerígenas, sino también destruye la médula ósea roja, disminuyendo la producción de los glóbulos rojos y anemia en estos pacientes. Y tiene, pues, la eritropoyetina puede estimular la producción de glóbulos rojos y ayuda a corregir la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica o en pacientes que reciben quimioterapia, ¿ya? Del caso anterior, ¿cuál sería la dosis de eritropoyetina si el paciente pesara 60 kilos? Para tener un examen, por favor, hay que tener en cuenta las dosis que hemos hablado, por ejemplo, en anestésicos locales, en arritmias ventriculares, ya hemos dicho 1 miligramo por kilo, no se olvide, va a haber casos de eso en el examen. De acá también, ¿no? La dosis de eritropoyetina alfa, 50 microgramos por kilo, Entonces, por 60 son 3.000 microgramos vía venosa por semana, dividido en 3 dosis. La alfa, la beta es 30 microgramos por kilo. Si pesa 60, 30 por 60 serían 1.800 microgramos vía venosa por semana, dividido en 3 dosis, ¿no? Por semana. Y la darbepoetina, miren, en 3 dosis acá, o sea, digamos lunes, miércoles y viernes, en 3 dosis. La darbepoetina, mira, recuerden que la diferencia, ¿cuál era? Que se podía poner cada semana, y es, digamos, en términos prácticos, es más tolerable para el paciente, porque solo va a recibir una semana, 0.45 microgramos por kilo, en este caso por 60 vía subcutánea, sería 27 microgramos vía subcutánea cada semana. Entonces, recuerda en este caso que, bueno, la darbepoetina tiene acción más prolongada, se puede usar en tiempos más prolongados, por ejemplo, cada semana, comparado con los otros que tiene que ser en 3 dosis por semana, ¿no? Divididas en 3 dosis por semana. Estos dos son más de uso hospitalario, ¿no? Porque el paciente está internado, se le puede dar lunes, miércoles y viernes. A veces los pacientes que están hospitalizados duran 2, 3 semanas, entonces se le puede. Pero más ya de uso externo, ambulatorio, puedes dar darbepoetina porque se usa ya cada semana, ¿no? Recuerden, miren, las indicaciones en oncología y en nefrología. Entonces ya hemos visto las aplicaciones de esto, estamos repitiendo. En general se da justamente para anemia crónica de procesos justamente crónicos, como procesos oncológicos y enfermedad renal crónica. ¿Qué procesos oncológicos? Hay hartos, ¿no? Hay hartos. Recordar que siempre, por ejemplo, se corrige, en oncología, por ejemplo, se corrige se requiere un poquito mayores niveles de hemoglobina para corregir la anemia, siempre y cuando el paciente tenga anemia sintomática, recuerdo, ¿no? Sintomática. Pero si es asintomático, el paciente puede tolerar las anemias, no hay problema, ¿no? Entonces, recuerden que es anemia de procesos crónicos, ¿ya? Ahí están las dosis, ya hemos hecho acá, esas dosis para temas de examen, por favor. Aquí en este caso, una mujer de 30 años presenta una hemorragia postparto grave, postparto, después de dar a luz a gemelos. La paciente tiene contraindicaciones para el uso de oxitocina, ¿no? Qué mala suerte, no puede usar oxitocina, está contraindicado en esta paciente porque probablemente tiene reacción alérgica, etcétera. Las opciones de tratamiento por vía oral para controlar la hemorragia en este caso podrían ser, dice, nos da opción, ¿no? Podrían ser. Transfusión de concentrados de glóbulos blancos, no hay concentrados de glóbulos blancos. ¿Por qué no hay concentrados de glóbulos blancos? ¿Alguien se ha preguntado por qué? Porque los glóbulos blancos duran poco, tienen un tiempo de vida muy reducido, por eso es que no hay concentrado de glóbulos blancos. Uso de prostaglandinas tipo prostaciclina, sí puede ser. Administración de análogos de prostaglandina E1, esta es, ¿no se acuerdan? El famoso misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1. Recuerden que el misoprostol se usaba como gasoprotector, por ejemplo, en otras realidades como los americanos, por ejemplo, usan bastante como gasoprotector, y porque es un análogo de prostaglandina E1, y además que en caso de los efectos dentro del cuello cervical destroza los colágenos del cuello uterino, hace que se madre el cuello uterino y desencadena un trabajo de parto, finalmente la contracción uterina, a través de toda una reacción de prostaglandinas también. O a ver, la alternativa de realización de un degrado uterino en una semana, no, pues si es urgente no puede ser una semana, no, no.
no tampoco. Cirugía de histerectomía de acuerdo a evolución clínica, sí, no está sacado de los pelos, porque si sigue sangrando, pues histerectomía de acuerdo a evolución clínica. ¿Sí? Pero para este contexto te dice, la pregunta es así, clara, las opciones de tratamiento por vía oral para controlar la hemorragia en este caso podría ser, entonces lo más adecuado es administración de análogos de prostaglandina E1. Entonces, en este caso, cuando está contraindicada la oxitocina, se puede usar misoprostol por vía oral. Y es efectivo para inducir contracciones uterinas y detener la hemorragia. No solo es, digamos, la única estrategia, pueden hacer masaje uterino también, tantas estrategias, pero en este caso una terapia por vía oral, pastilla, se puede usar análogos de la prostaglandina E1 como el misoprostol. Recuerden su nombre, como era Cytotec, ¿no es cierto? Es un análogo de la prostaglandina E. Hay otro también, para la inducción del parto, la dinoprostona, no se olvide, el misoprostol para las úlceras gástricas como gastroprotector, para mantener permeable el conducto arterioso, habíamos dicho, el alprostadilo, bastante usado, ¿ya? Y para hipertensión pulmonar, epoprosteno, hipertensión pulmonar primaria, no se olvide, y el latanoprost, otro análogo de la prostaglandina, bastante usado en casos de glaucoma de ángulo abierto, ¿ya? Acá, un paciente de 55 años con antecedentes de sangrado gastrointestinal debido a una úlcera gástrica presenta una exacerbación de sus síntomas con signos de sangrado activo. Las opciones de tratamiento para controlar el sangrado y tratar la úlcera en este caso podría ser, sangrado gastrointestinal, úlcera gástrica, exacerbación de síntomas con signos de sangrado activo, ¿no? Opciones de tratamiento podría ser endoscopía terapéutica luego de una semana. Yo creo que acá si está sangrando, pues podría ser inmediato, ¿no? Esto creo que no va. Infusión de ranitidina, no, ranitidina no tendría que ver más bien tendría que ser infusión de omeprazol, ese sí no va. Administración de misoprostol por vía oral, sí, ¿no? Está para úlceras gástricas. Tratamiento con antibiótico, antibiótico no, pues este caso es un sangrado, ¿no? Para la erradicación del helicobacter con antibiótico va a demorar, no es el tratamiento de sangrado con úlcera gástrica. Cirugía de reparación de úlcera también podría estar acá, ¿no? Esto no en una semana, no, tendría que ser en los días, esos dos, ¿no? Pero dice acá las opciones de tratamiento para controlar el sangrado y tratar la úlcera en este caso podría ser, ¿no? Yo creo que estos dos, cirugía de reparación de la úlcera, pero ya en casos extremos, una cirugía tendría que ser una cirugía grande, abrir y repararlo cuando ya está perforado, ¿no? Una opción es lo más adecuado, administración de misoprostol por vía oral. Entonces, en úlceras gástricas complicadas y antecedentes de sangrado gastrointestinal, el misoprostol se puede usar, ¿no? ¿Ya? Y recuerden que es un análogo de la prostaglandina E, ¿no? Y tiene efecto gastroprotector, aumenta la secreción del moco gástrico y reduce la secreción del ácido clorhídrico, ¿ya? Una mujer de 40 años con embarazo de 41 semanas, ¿ya? Presenta embarazo prolongado, o sea, se está prolongando, en este caso necesitamos inducir el parto, ¿ya? No vamos a usar como abortivo, en este caso el tratamiento, sino tenemos que inducir el parto porque ya está en un embarazo prolongado. Un ratito, por favor, chicos. Disculpen, chicos, disculpen. Ahí vamos. No vamos a terminar, no se preocupen. A ver, si me pueden decir otra vez si se ve y se pasan las diapositivas. Sí se puede, doctor. Gracias. ¿En qué estábamos? Ya, antes de acá, lo que tenemos que hacer, bueno, el caso presenta es un embarazo prolongado, ¿no? Entonces queremos inducir el trabajo de parto, porque ya está un embarazo prolongado, ¿no? Se plantea la necesidad de inducir el parto. Las opciones, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, se me escucha, ¿no? ¿Se me escucha, chicos?
Si me pueden Sí, confirmar. doctor, escucho. Activado, ¿no? Ya, sí. Las opciones de tratamiento para inducción del parto, en este caso podría ser amniotomía, sí, esta es una amniotomía, o sea, el corte de la membrana amniótica, pero esto ya cuando el cuello esté maduro y ya cuando esté, digamos, coronando, ¿no? Entonces se rompe y sale el producto, pero de primera instancia, porque el cuello está cerrado, no, entonces no. Administración de oxitocina. Oxitocina, chicos, inicialmente no se da, o sea, no es que digamos ya elevar esta probabilidad de inicio, no, tengo que tener un cuello maduro, o sea, un cuello que ya esté dilatado y ya esté con cierto grado de, o sea, cuello maduro significa que esté blando y un poco ya dilatado, entonces recién puedo usar yo oxitocina, entonces inicialmente no, porque si no tengo un cuello dilatado, pues no voy a tener hipercontracción uterina y hasta óbito fetal, entonces no. Uso de prostaglandinas intravaginales como misoprostol, sí, ¿no? Uso de misoprostol por oral, sí, por supuesto. Para inducir el trabajo de parto, bueno, cesar el problema ya es, pues, esto no, cesar el problema ya es sacar el bebé, ¿no? Entonces, estos dos, uso de prostaglandinas intravaginales, sí, como misoprostol vía vaginal, misoprostol por oral también, ¿ya? Entonces, en el contexto de inducción del parto puede usar misoprostol, es una opción comúnmente usada, muy usada, yo diría, ¿no? Pero eso es para madurar el cuello cervical. Antes se debe madurar el cuello cervical con misoprostol. Y esa maduración del cuello cervical desencadena toda una reacción molecular que finalmente estimula la contracción uterina, ¿no? Y entonces, recuerden que el misoprostol es un análogo de la prostaglandina E, puede producir maduración del cuello uterino. Finalmente esa maduración, se rompen las fibras colágenas, se activa colagenasas, se rompen los puentes de glicosaminoglicanas y todo eso desencadena una reacción molecular que va a estimular la contracción uterina y en última instancia el trabajo de parto, por supuesto. Si no dilata, no madura más, se puede agregar oxitocina, más la contracción propia del paciente, más el misoprostol, se puede inducir el trabajo de parto. En este caso, un embarazo prolongado. ¿Cuál sería la dosis? 100 microgramos cada 6 horas vía oral, vaginal o sublingual. Pero va a depender de la guía que usemos. Recuerden, en este caso, ¿cuántas semanas es? 41 semanas, ¿no? Más de 12 semanas, 400 microgramos cada 3 horas según la WHO. Y según la FIGO, más de 28 semanas, 100 microgramos cada 6 horas por vía oral, sublingual, ¿no? Intravaginal, oral o sublingual. ¿Ya? Entonces, el caso del tener cuál sería la dosis y las vías disponibles, ahí está, vía oral, vaginal, sublingual, y ahí tenemos las dosis. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. Hasta ahí el examen, ya el sábado 20. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda, un comentario? Ya, siendo las 18:17, no habiendo más preguntas, dudas ni comentarios, vamos a proceder a cerrar el aula virtual y bueno, ya nos vemos el día sábado para temas del examen. ¿Ya? Hagan su actividad, chicos. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Cuídense.